Buenos días. En este tercer domingo del tiempo ordinario, hoy se celebra el día de la jornada de la palabra de Dios. Es una jornada que ha instituido recientemente el Papa Francisco. Viene muy a propósito por el Evangelio de hoy. Lo hemos visto estos días hace poquito, cuando el Señor llega a Nazaret, ya precedido de cierta fama, y en Cafarnaún sobre todo y en Jerusalén, y un sábado entra en la sinagoga y le invitan a que sea él quien lea la escritura y también la comente. Es un pasaje del profeta Isaías en el que habla de cómo el Señor pues viene a traer la salvación al mundo, a su pueblo, y viene a dar la paz a su pueblo. Y Jesús dice, hoy se ha cumplido esta profecía que hemos escuchado. Bueno, es, diríamos, como el prototipo de toda homilía, porque ciertamente el Señor enseña con autoridad, no como los escribas. El Señor tiene una doctrina nueva, el Señor encanta a aquellos que le escuchan y le escuchan con un inmenso agrado, porque realmente pues el Señor es distinto, no es un escriba que estudioso de las Escrituras. El Señor es el Hijo de Dios y es el Verbo, la palabra de Dios. Bueno, quería decir que aprovechando esta jornada que efectivamente tenemos que tener un gran amor a la palabra de Dios. Fijaos, la palabra de Dios, como sabemos, se contiene en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Pero una cosa importante, el cristianismo no es la religión del libro, como a veces se piensa, ¿eh? No es la religión del libro. Sería falso. El libro, la Sagrada Escritura, surge, es expresión, concreción, bajo la asistencia del Espíritu Santo, de una fe que se vive, de una fe que se celebra, de una fe que se hace vida, que se hace cultura, que se hace arte, y expresión de esa fe, de esa tradición que el Señor nos ha dado, expresión de esa fe es la Sagrada Escritura. Es decir, no al revés. O sea, la fe no parte de la Sagrada Escritura, sino que es al revés, fruto de esa fe, fruto de esa revelación, de esa tradición que Dios nos ha dado, surge la Sagrada Escritura. Por eso el libro solo no sirve, la letra sola mata, decía San Pablo. Cuando nos enfrentamos ante la Biblia, no se trata de ver, de estudiar la Biblia coma a coma, que sí, es verdad, hay que hacer exégesis, pero lo importante es la tradición, lo que hemos recibido por tradición. Por eso hay un intérprete de la Sagrada Escritura, que es el magisterio de la Iglesia. Y el magisterio de la Iglesia, ¿qué es lo que tiene que discernir? Si aquellas cosas, si cualquier interpretación de la Escritura es conforme a lo que a la tradición que se ha recibido o no. ¿Cómo se ha hecho el canon, la lista de los libros inspirados? Bueno, pues siguiendo unos criterios, como son la antigüedad, como son también, y es muy importante, si eso que se dice es conforme a la tradición, a lo que todo mundo ha creído como verdaderamente revelado. Y si algo no es así, se desecha, como se han desechado muchos textos que podrían ser incluso doctrinalmente buenos, pero que por falta de quizás eso, de historicidad, o porque siendo históricos no tenían o hacían cosas un poco sorprendentes que no cuadraba con el sentir de la tradición, pues se ha desechado. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Primera cosa. Segunda cosa, cuando nos enfrentamos con la Sagrada Escritura, que tenemos, y es muy bueno que tengamos como libro de referencia siempre la Sagrada Escritura, la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento, y especialmente los Evangelios. Yo os diría, si alguien está interesado en leer la Biblia, yo aconsejo siempre, comenzad por los Evangelios. Después, el Nuevo Testamento, la carta de San Pablo, de los apóstoles, y después enfrentados con el Nuevo. ¿Por qué digo eso? Porque el Nuevo Testamento, los Evangelios, es el culmen de la revelación. El Antiguo Testamento es preparación para el Nuevo. Y por tanto, el Antiguo Testamento hay que verlo a la luz del Nuevo, no al revés. Si no, nos liaríamos mucho. Por eso, primero,
el Nuevo Testamento y especialmente el Evangelio. Y digo una cosa también, fijaos, la palabra de Dios no es palabra muerta. No es palabra muerta. La palabra de Dios es eficaz. El Espíritu Santo actúa a través de la palabra de Dios y está metida en la liturgia. Fijaos que después del Concilio Vaticano II no hay sacramentos que se dé, ni tampoco bendición, ni tampoco sacramental, que no se dé con un texto o con una meditación al menos de la Sagrada Escritura. Incluso el sacramento de la penitencia. Está dicho que al menos se lean o se mediten algunos textos, aunque sea muy breve, de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es acción. Entonces la palabra y la acción de Dios están unidas. Bueno, pues por eso la palabra de Dios no es letra muerta, es letra viva. Y yo os aconsejo que leáis la palabra de Dios, porque lo que como es, y especialmente la que se lee en la liturgia, especialmente en la Santa Misa. Cuando os conté el otro día, hace una semana, en el San Antonio Abad, este hombre un día escuchó estas palabras en la misa. El que quiera seguirme, que deje todo lo que tiene y me siga. Y esto al hombre le removió y vio qué es lo que tenía que hacer. Después, pues eso, la palabra de Dios mueve los corazones y especialmente, como digo, en la liturgia. Pero también cuando uno se enfrenta, ¿cuál es el mejor libro de meditación, de oración? El Evangelio, la palabra de Dios. Y os aconsejo que leáis o que meditéis sobre los textos de la Santa Misa. Son textos muy escogidos por el magisterio de la Iglesia. Son textos que vemos cómo el Nuevo y el Antiguo Testamento pues se unen, cómo van a lo mismo. Son textos que si os acostumbráis a convertir esos textos en oración, antes de la misa o después meditarlos, veréis cómo adquirís un bagaje de doctrina y de conocimiento de la Sagrada Escritura que es impresionante. Bueno, no sé, muchas cosas había que hablar de la palabra de Dios, pero en cualquier caso, acercaros a ella y veréis cómo la palabra de Dios, con la existencia del Espíritu Santo, transforma los corazones. Bueno, hoy pues no tenemos tan de enfermos, no tengo aquí la lista, solo mismo, seguid pidiendo por Dámaso, seguid pidiendo, también hay un enfermo nuevo que es Narío, y pedid por todos ellos y que tengáis un feliz domingo.